¿Hay alguien que esté trabajando sobre los programas contundentes, claves que requiere Argentina para hacer nuevas estacadas de fondo y trabajar realmente en un stop, digamos, en un stop de esta situación y en un, digamos, un despegue, ¿no? Un despegue, digamos, en todas las áreas, porque, digamos, el escenario que hoy vemos de recesión a nivel global van a traer como corolario de manera forzada una reinvención de los patrones tradicionales de producción de la Argentina, y hay situaciones que hoy por hoy no va a poder exportar y va a tener que hacer más desarrollo interno. Esa es la realidad. Sumado que la mayor cantidad de PBI en Argentina se genera justamente de la riqueza a través del consumo. Hay mucho consumo interno, al igual que en China, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que vos tenés, la idea que vos tenés para los próximos 3, 4 años en el mundo, el comercio del mundo? ¿Vos para qué lado pensás que va a ir la relación o la globalización? Quería simplemente hacer un pequeño agregado de tu comentario y ahora responderte, y se me vino a la cabeza un pedido último que hizo el ministro de Economía Guzmán, y dijo: hay que acabar con la lógica dolarizadora. Ahora, para acabar con la lógica dolarizadora necesitamos fortalecer el peso argentino. Y para trabajar en ese fortalecimiento de la moneda nacional, ¿ustedes saben cómo arranca una crisis? Una crisis más que económica es una crisis política, y antes de ser una crisis política es una crisis de confianza. Entonces lo que le falta hoy al ciudadano argentino es creer más en la bandera nacional, es creer más en la patria, en creer, no creérsela en el sentido de arrogancia, en el sentido altanero, es el orgullo nacional de la producción nacional. Entonces, este migraje que quizás se dio durante ciertas etapas del peronismo, que arrancó, y más con el tema de Frondizi, con cierta industria liviana, hay que comenzar una incipiente industrialización. Nadie está diciendo que nos cerremos al mundo. Es necesario el comercio internacional, es necesario el intercambio, porque también nos desafía a cambiar no solamente paradigmas de producción, sino a mejorar la competitividad. Y automáticamente el que termina beneficiado, ¿quién es? El que consume. Porque cuando hay mayor oferta, hay mayor elección y los precios bajan, por supuesto. Pero digo, que ese intercambio sea coherente con el aquí y ahora de cómo está el mapeo, digamos, productivo de Argentina. Que no sea una apertura desmedida al estilo menemismo, donde arrasó con todo, con absolutamente todo lo que es la industria nacional y con sectores estratégicos que jamás tendrían que haberse delegado al sector, internacional, ¿no? Porque está claro que cualquier tipo de inversión siempre va a poner por encima la rentabilidad. Y el gobierno no tiene un leitmotiv de rentabilidad, sino que tiene que ver con el sector estratégico, con un interés nacional público. Entonces es ahí donde hay una especie de divorcio entre el interés del sector público y el sector privado, más que nada cuando viene con capital extranjero. Bueno, un poco para responder tu pregunta, Juan Pablo, sobre cuál es el escenario que se le viene a la globalización. Indudablemente hay una redefinición del concepto tradicional, y ahí remontamos un poco la conversación al inicio de esta emisión, donde hablamos de ciertos atisbos que hoy, si vemos tanto autoridades políticas, autoridades económicas, autoridades incluso religiosas, como el caso del propio Vaticano, que se han manifestado con nociones sobre el tema de la solidaridad, el tema de hay que colocarse en los pies del otro, digamos, ¿no? Y hoy por hoy, de alguna manera, están redefiniendo este capitalismo salvaje, este sálvese quien pueda, donde cada uno de aquellos que están detentando mayor poder político y económico en organizaciones internacionales están de alguna manera morigerando esa visión tradicional que venían sosteniendo de ciertos ajustes que de alguna manera tiraban por el mapa a aquellos países que hoy por hoy no han resuelto cuestiones internas. Tal es el caso de Argentina, que creo que hoy está aprovechando, felizmente, esperemos que realmente esto llegue a buen puerto, el tema de la renegociación de la deuda externa, ¿no? Convengamos que hoy por hoy hay un escenario abierto para una condonación de deuda. Y cuando hablamos de una condonación, no solamente de un sistema, digamos, de pago de aquí a 3 años o más, sino incluso de una quita sustancial. Para el caso, por ejemplo, de los bonistas con legislación extranjera, se está hablando de una quita
donde bonos que antes estaban 30, 40 dólares, estaban 100 dólares, ahora va a estar 30, 40, o sea, casi un 60% de quita. Creo que ahora hay países que tienen que aprovechar esta oportunidad. Los acreedores tienen, si se quiere, un carácter, un temple un poco más, digamos, más abierto a este tipo de negociación, con lo cual de por sí la noción fría de globalización, tal cual nosotros la hemos concebido, está siendo redefinida. ¿Es posible que alguna vez alguna generación pueda decir no debemos nada o debemos una cifra razonable, accesible? Y la pregunta es, ¿qué le dejamos, en el caso mío, qué le dejo a mis nietos como país? ¿Qué será el futuro de ellos? ¿Vos qué pensás? La sociedad... Yo creo, Juan Pablo, que tenemos una oportunidad histórica para una regeneración, digamos, a nivel visión en todos los sectores. Más que pensar cómo vamos a hacer para estar o cuándo se va a terminar de pagar esta deuda, creo que tenemos que pensar en cómo generar riqueza genuina. Si hablamos justamente de tantos escenarios donde tenemos una deuda y pagamos la deuda con una nueva emisión, o sea, con nueva adquisición de otra deuda, esa nueva deuda implica ciertas condiciones, implica, digamos, ciertas, digamos, políticas de Estado que de alguna manera sería una injerencia directa en materia cambiaria, en materia monetaria, en materia fiscal, tributaria, en todos los aristas. Recuerden que en lo que fue incluso hasta la gestión anterior, con el FMI, donde venía cualquier tipo de desembolso, cualquier tipo de acuerdo, con, digamos, otro papelito con condiciones, que son las famosas políticas de ajuste. Y ahí es donde digo, la injerencia nefasta del Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales totalmente expoliatorios que no miran puertas adentro la situación y no tienen por qué mirarla. Ahí es donde tiene que estar parado el soberano de manera firme, el gobierno nacional, para delimitar hasta dónde la injerencia, pues no es una cuestión que por necesitar recursos económicos cometan, digamos, esta injerencia, este avasallamiento en políticas internas. Entonces, la respuesta es cómo generar nuevas fuentes de riqueza, cómo generar un nuevo paradigma mental, una nueva generación comprometida con valores, con principios, con una visión de país, donde seamos realmente acreedores y seamos incluso hasta una especie de provisión a nivel mundial, ¿no? Porque tenemos todos los recursos para hacerlo. Entonces falta ese cambio de cliché a nivel mental, ¿no? Como argentinos.